¿Qué es el crimen organizado? Bueno, el crimen organizado primero es un término acuñado por el norteamericano John Ladescott en 1929. Perdón. Este término lo que hace es designar una estructura de dos o más personas que existen durante un tiempo y actúan para realizar un hecho ilícito, manteniendo la jerarquía dentro de este sistema, así como los roles y funciones en su estructura. ¿Por qué se llama organizado? ¿Por qué, perdón, por qué lo definimos como organizado? La misma palabra lo dice, por una organización de personas, pueden ser estas personas como familia, políticos o gente militante allegada en forma especial o no para la consolidación del grupo. Como se observa diariamente en los medios de comunicación masiva, este problema de crimen organizado es de mucha preocupación para la humanidad, debido a sus consecuencias que contraen diariamente e impactan de forma directa o indirecta en el sistema social en que el ser humano se desenvuelve. Hay que ser relevantes al mencionar que los militantes son en su mayoría, los militantes de esas organizaciones son en su mayoría personas que carecen de estudio o no llegaron a finalizar los estudios o al contrario. Algunos datos que podemos decir sobre el concepto de crimen organizado, lo primero que podemos decir es que nace en 1991 con la Comisión de Crimen fundada en Estados Unidos por letrados y banqueros. Sus primeras manifestaciones de crimen se dan con esclavitud. Estos, estas personas que eran esclavos se dedicaban generalmente a servidumbre, favores sexuales y demás cosas que en el periodo histórico se evidenciaron y no se ven muy clara y detalladamente en las películas, pero sí nos da una idea bastante amplia de cómo era en ese entonces. Hoy día, hoy día hay otro tipo de crimen organizado, que es el crimen organizado por el ciberespacio, o lo que se llama network. ¿Qué quiere decir esto? Ok, es cambiar o deponer las armas y pasar de una guerra física a una guerra en el ciberespacio. Tenemos varios ejemplos, como el Ejército Zapatista de Nueva Liberación, el cual tenía como eje central acumulación de poder y que pasa de la toma de armas o la violencia con las mismas a un repudio en la organización económica por medio del ciberespacio. Ya, los di-
ya los yihadistas, perdón, fueron los primeros en adoptar esa transformación. Y ellos actualmente han mantenido un montón de participaciones. Claro ejemplo lo tenemos en la guerra de Afganistán de 1978 a 1992 contra el ejército soviético, la reciente guerra de Afganistán, en la guerra civil de Argentina, en la guerra de Kosovo contra los serbios, en las guerras de Chechenia, en la guerra de Libia en 2011 o en la guerra civil siria, en el conflicto de la rebelión Tuareg, Tuareg del 2012 y han actuado con grupos terroristas en múltiples países como en Yemen, Marruecos, Jordania, este, Transjordania, Países Bajos de Europa, en fin, la infinidad de guerras que han realizado mediante el crimen organizado por medio de del ciberespacio es grandísimo. Lo que nos conlleva a analizar dentro del sistema criminológico dos realidades muy concretas. La primera, la cual debemos de analizar es la autonomía del hecho punible de forma asociada. Ok, ¿cómo de forma asociada? Recordemos que crimen organizado se entiende como la actuación de dos o más personas en un hecho ilícito que mantenga una estratificación ordenada. Mediante este, este análisis lo que se busca es la injerencia del hecho en el sujeto y el sujeto en el hecho y el nivel de afiliación que se mantiene. La segunda opción es más dirigida a la organización de los actos ilícitos cometidos por los sujetos mediante la asociación como base en el contrato y no el contrato como base en la organización. ¿Y cómo lo explicamos? Ok. El contrato, como uno lo sabe, es una declaración de dos personas que necesitan una, un acuerdo y que tienen una afinición a común, lo cual en este caso para el crimen organizado podría ser la consecución del narcotráfico, que necesitan mediante la estratificación de roles de un país a otro, importar y exportar el narcótico. De eso es lo que consideramos un contrato. Ahora, el crimen organizado que se busca analizar en esta segunda parte del análisis permite que nosotros entendamos que se está cometiendo un delito porque no ponemos atención a lo que al producto que se exporta, sino en la forma como se exporta y cuál es la organización que dentro de ese mismo aporte criminológico organiza este acto delictivo.
¿Qué podemos decir? Bueno, podemos decir que los ilícitos en la jurisprudencia, de acuerdo a Mostenberg, y en la creación del perfil para realizar y analizar un hecho punible, necesita de estas dos vertientes. La primera, el sujeto y la consecución de la realización del acto ilícito por el sujeto. La segunda, la realización del acto ilícito mediante el sujeto y su organización para poder confeccionar lo que en criminología y en la jurisprudencia se conoce como un hecho punible o un delito. La forma en cómo se infiltra el crimen organizado dentro de los países responde a una sistemática imperante. Comienza con la plantación de una ideología pertinente bajo el concepto de la ayuda de los estados, invirtiendo en zonas que el mismo estado no ha podido generar sistemas adecuados para esas personas, miembros de ese lugar. El criminal o mediante un estudio preciso y comprensible de cuál es la situación que tiene esa falencia necesaria, ¿qué hace el criminal o el sistema criminalístico? Lo que hace es dar mediante la inversión de caminos o poner postes de luz o dar trabajo, en fin, un montón de cosas. ¿Y qué hace con esto? Hace que al mismo tiempo ese sistema, ese sistema que está ahí de convivencia social le permite estar cubierto, y al estar cubierto está protegido por el mismo estado al mismo tiempo, porque al ver que está realizando algo legal que no es legal, porque al realizar la inversión no se persigue alguna legalidad, sino al contrario, lo que se persigue es poder tener un respaldo para mantener o llegar a propiciar un sistema ilegal como el narcotráfico, la prostitución, en fin, hay un montón de aristas del crimen organizado que se pueden llegar a tomar en cuenta bajo el concepto de legalidad. Legalidad versus ilegalidad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, mediante un sistema necesario de ayuda mutua, como lo acabamos de plantear. El criminal, ¿qué es lo que hace? Mediante una investigación muy infecciosa y pertinente, ayuda a esas comunidades o a esos sistemas en donde se ven menos desfavorecidos
y, e implementa o realiza ayudas sociales, si fuera el caso. ¿Y cómo esto hace que el sistema económico sea marginado? Bueno, mediante, como ya dijimos, el tráfico ilícito o la activación de economía, pero no una economía legal para el Estado, sino ilegal, pareciendo, valga la redundancia, legal, en un sistema o un sistema social necesario. ¿Qué pasa en Centroamérica? Bueno, en Centroamérica lo que significa crimen organizado ha llegado hasta penetrar en los estratos más altos, en donde los garantes de justicia son al mismo tiempo sobornados o pagados para dejar de hacer su oficio o poner a beneficio de el sistema criminal los bienes gubernamentales. Tenemos el caso de Venezuela en su frontera con Colombia, la frontera de Colombia. El ELN, que es la guerrilla que hay en Colombia. En Colombia se mantiene como principal enemigo. Caso contrario en Venezuela, el presidente Maduro se beneficia de esa guerrilla para que cuide la frontera con Colombia, logrando así que la misma guerrilla tenga un crecimiento mucho más amplio en el sistema gubernamental en Venezuela. México, lo que pasa con México, los carteles, el cartel de Sinaloa cambió su forma de pensar. Antes que todos los demás carteles, como el de Jalisco y el de Jalisco, que arreglaban todo con plomo, Sinaloa, el cartel de Sinaloa, no lo hace así, sino lo hace mediante las dádivas o la negociación bajo dinero sobre la mesa o comprando personas. Apostaron por la utilización de dinero del contrabando y de las fechorías que hacen para comprar y para beneficiarse del sistema nacional. En El Salvador, la MS-13 y el Barrio 18, que son las dos maras más grandes que hay en El Salvador, son antagonistas, pero ellas dentro de su sistema están propuestas o están abiertas, a mantener diálogo que los beneficie, eso sí. Como podemos ver, el sistema organizado del crimen en Centroamérica mantiene dos factores: el de la violencia y el crimen organizado. Ok, ¿por qué? Porque esa organización, esa forma de pensamiento, esa ideología hace que el mismo crimen sea invisible en Centroamérica. ¿Por qué? Porque al no haber recursos legales, la violencia es como ese apalancamiento para la negociación.
el perfil personal y psicológico del crimen organizado es muy difícil de determinar, pero podemos decir que se observa crecimientos rápidos de estatus en personas. Tenemos el caso aquí de esta últimamente del narcotráfico, de que fue en estos días, según la información y los medios de comunicación, que era yakuza, cosa que si vemos cómo funcionan los yakuza, sería como una parte dentro de ese crimen organizado yakuza, como una bodega, podríamos decir, de comercio y exportación en Costa Rica. Vimos que el crecimiento de esa persona que comenzó de cero y de la noche a la mañana tenía casas de lujo, carros de lujo, casi todo de lujo. Eso es un síntoma de que podría, o una de dos, o se pegó la lotería, cosa que cuesta mucho, o que está en malos pasos, está dentro del crimen organizado. Y así podríamos decir, y podríamos catalogar el perfil personal y psicológico de los sujetos como esas personas que despifarran mucho, se enseña mucho, tanto como decía Mostenberg, que el criminal, la psicología en el criminal es inversa. ¿Cómo inversa? Inversa porque en lugar de mantener la calma y esperar y realizar las cosas como deberían de ser, guardar un espacio, no, muchos de los criminales lo que hacen es explotar. O sea, al tener dinero fácil, al tener posesiones, comienzan a comprar y a tener claro comportamiento antisocial, que dentro de la sociedad y los conceptos aceptados por la misma es un poco atípico, y se comienza a investigar un poquito más a ver cuál es el origen de esos ingresos exorbitantes que tiene. Y muchos de los casos es por ser parte del crimen organizado. El narcotráfico, con el narcotráfico, bueno, pasa lo mismo. Las personas hay unas personas que manejan el menudeo, otras que se encargan de logística, y las otras que importan y exportan, perdón. Pasa lo mismo, el perfil de ellos es un poquito más pausado, pero tienen de la noche a la mañana un montón de ganancias, cosa que no es muy normal. Y permite al sistema y al análisis criminológico determinar si eso es por el fisco, determinar si estas o esas dádivas son legales o ilegales. Para terminar, podemos decir que el crimen organizado dentro de cada sistema país, en esta común organización como es el crimen organizado,
dependerá mucho de los factores adyacentes y subyacentes que se puedan desarrollar en el tiempo histórico, y que en ese tiempo histórico puedan desencadenar giros como violencia, desestabilizadora económica, social, y que quebranten la paz y seguridad en cada nación.